El mal, una perspectiva antropológica. Un ensayo de Gustavo Piz Preti. He visto muertes terribles y muchos infortunios por primera vez sufridos, y nada de esto hay que no sea Zeus. Sófocles. Traquinias, 1276-79. Introducción. En la muerte de Danton, George Buchner pone en boca del protagonista las siguientes palabras. Cuando fuimos creados se cometió una falta. Carecemos de algo. No sabríamos precisar su nombre, pero no lo averiguaremos arrancándonos las entrañas. Entonces, ¿para qué destrozar los cuerpos? No somos más que unos pobres alquimistas. Estas palabras nos sirven, creo, para introducirnos en la problemática que hoy nos ocupa. En efecto, quizás el mal no sea otra cosa que una indeseable consecuencia de la búsqueda de eso de lo que carecemos y que nos daría la ansiada completud, fuente de todas las nostalgias. Una amarga certeza se impone de inmediato. No obstante, en él, cuando fuimos creados, se cometió una falta. De la cita, Buchner parece apuntar a una posición exculpatoria del hombre, o al menos no explícitamente culpabilizadora, postura que se repite en otros parlamentos de la obra. Esta posición se contrapone a la elaboración cristiana del problema, en la que, como sabemos, hay un drama inicial en la creación, provocado por un acto de desobediencia del hombre, la caída, que le deja incompleto o en un estado ontológico deficitario, pero que lo que pierde es la inmortalidad, nada menos. Esta contraposición es racionalmente irresoluble. En ella se juega el alcance y la calidad de la libertad del hombre, y contra ella se estrellan todas las teodiceas. Esto es así porque en el primer caso la imperfección causante de la irrupción del mal debe atribuirse al Creador, pues el hombre es parte de su obra y parte principalísima, según parece, con todas las consecuencias que acarrea. En el segundo, siempre quedará la duda de si el primer hombre, Adán, podía no pecar una vez que se le otorgó la libertad. Diremos algo sobre esto. Una cosa parece estar clara, no obstante, es en nuestra sed o deseo de inmortalidad, de esa inmortalidad que perdimos, como decíamos recién, donde debemos ir a buscar el origen de eso que llamamos el mal, una vez agotadas todas las legítimas mediaciones que el análisis nos permita, pues es lo que engendra la tragedia, individual o colectiva. Debemos decir también que es esa misma sed donde se engendra eso que llamamos el bien. Pero esta es una forma filosófico-teológica de hablar del mal. Antes de llegar a esta etapa de la reflexión, las mitologías ofrecían y aún ofrecen quizás una visión del mal en la que éste armoniza con la totalidad cósmica, donde finalmente debe ser incluido. Nuestro recorrido será entonces una respuesta desde nuestro precario saber a la pregunta cómo ha respondido en general el mito, la teología y la filosofía a la cuestión del mal.
con una severa advertencia. He intentado ponerme he intentado ponerme en la posición de un antropólogo que se hace esta pregunta teniendo enfrente algunos de los discursos provenientes de esos ámbitos que han ejercido o ejercen influencia sobre nuestra cultura, pero con la modesta intención de precisar sus rasgos más generales y no la de hablar como especialista en ellos, que no lo soy. Eso sí, he creído conveniente y urgente esta exploración dada desbordante dada en desbordante presencia del mal y de una de sus peores manifestaciones, la guerra en nuestro presente. No es más que un intento de dar testimonios de unas reflexiones desesperadas, seguramente con las que procuro dar sentido a la condición humana. Es que no estoy seguro ante el doble horror de lo que acabamos de vivir, el horror de lo que hizo y el horror de eso que hizo permitió sacar a la luz que las explicaciones y justificaciones políticas, económicas y moralizantes que se esgrimen sean suficientes para responder a la pregunta que se formuló, que tuvo que formularse la teología en sus comienzos. Un de malum, esto es, ¿dónde viene el mal? O si se prefiere la torsión agustiniana, ¿de dónde viene que nosotros hagamos el mal? Es probable que este dar sentido no consista en otra cosa, quizás, que en profundizar este irreductible misterio, ya que como antes es probable que este dar sentido no consista en otra cosa, quizás que en profundizar este irreductible misterio, ya que como ante todas las cuestiones esenciales, todo lo que podemos hacer no es más que perfeccionar la pregunta y apresurándonos a decirlo no solo del mismo mal, sino del de la entera condición humana, que es previo a cualquier mal particular que identifiquemos y posiblemente de todos. Un beneficio obtenemos, no obstante, de esta mediación sobre el mal y sus rostros más inmediatos, el horror y el sufrimiento. Nos devuelve, aunque sea fugazmente, cierta conciencia de la gravedad de la existencia, de esta tensión permanente entre una imaginación y un deseo infinitos que solo buscan afirmarse, completarse con eso que les falta, nos diría Buchner, y un cuerpo finito que, desde que se constituye, lucha con un caos que siempre y desde ya le ha vencido, puesto que no puede morir. El mal en la mitología. En general, para la mentalidad de los antiguos pueblos cazadores, los mal llamados primitivos o ágrafos, para entendernos, no existía lo que nosotros llamamos muerte, el supremo mal para nosotros. Si la sangre del animal muerto es devuelta a la tierra, esta sangre devolverá el principio vital que la constituye a la madre tierra, a fin de renacer, y el mismo animal regresará con la próxima estación para prestar su cuerpo temporal. De igual modo, tras los episodios de la guerra, se llevaban a cabo rituales especiales a fin de aliviar y liberar a la tierra de los espíritus y fantasmas de los que murieron. Las guerras se libraban en general en base a la idea de que quienes no eran nosotros eran monstruos,
por así decirlo, y que al matarlos se estaba protegiendo el único y verdaderamente valioso orden de la vida humana sobre la tierra, el del propio pueblo. Dos cosas debemos notar de inmediato. La primera es la actitud de respeto hacia la vida, que parte de una concepción de esta de este continuo, homogénea, no fragmentada, que precisamos en este gesto de devolución de la sangre del animal muerto a la tierra. Mediante este gesto sacral, lo individual, el animal concreto, es devuelto vía el sacrificio a la totalidad de la que procede. En ese proceso, su cuerpo ha servido para sustentar otra forma de vida. La segunda es que, pese a las similitudes que inmediatamente encontramos en estos enfrentamientos entre nosotros y quienes son no nosotros, con los discursos que justificaron esta reciente guerra que recién aludimos, aquellos estaban referidos a la oposición caos-orden de proyección cósmica y estos a espurios motivos de dominación, apenas disimulados tras un lenguaje de libertades, valores y seguridad. Si venimos ahora a las mitologías de Occidente, vemos que en las dos grandes obras que las reflejan, la Ilíada y el Antiguo Testamento, se registra una diferencia dramática. El mundo griego es un mundo en dos niveles, el suelo constituido por la tierra abajo y encima un piso superior habitado por seres divinos. En el plano terrestre se llevaba a cabo guerras en las que nuestro pueblo aplastaba a esos pueblos y cuyo progreso dependía en última instancia del nivel superior. En el caso de la llamada Ilíada, los diversos dioses de un panteón politeísta dan apoyo a ambas partes, pues ellos mismos tenían sus propias diferencias. Aunque la obra fue escrita para ensalzar a los griegos, es Héctor, un troyano, quien aparece dotado de un noble espíritu, y Aquiles más bien semeja un sinvergüenza. En cuanto pasamos al Antiguo Testamento, en el piso superior se produce una novedad desconcertante. Ya no hay dioses, sino un solo Dios, Yahvé, una inconcebible persona que elige un pueblo entre todos y con él que traba una alianza eterna. Los enemigos, en contraste con lo que hacían los griegos, son tratados como especies infrahumanas, como un tú, sino como un eso. En Deuteronomio 7, 1, 6 podemos leer el siguiente mandato. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes
de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Exhortaciones de este tenor abundan en el mismo Deuteronomio, en el libro de Josué, donde se relata la matanza subsiguiente a la caída de Jericó, en 6:21-24 en Jueces y en el libro de los Reyes. No obstante, aún en una mitología tan dura como la que reflejan estos libros del Antiguo Testamento, comienza a abrirse paso un ideal de luz, de paz universal que avendrá e inaugurará un nuevo tiempo. Esto se verifica desde los tiempos de Isaías. En el capítulo 65, al final leemos que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aunque la presencia de la serpiente introduce cierta ambigüedad, la situación cambia radicalmente, pues en este versículo y en los que anteceden, lo que se anuncia es un cielo y unas tierras nuevas. También los árabes cuentan con su mitología de guerra, divinamente legitimada. De acuerdo con su relato, ellos también son de la semilla de Abraham, la progenie de Ismael, su hijo mayor. El Corán confirma además que fueron Abraham e Ismael quienes construyeron el santuario de la Kaaba en la Meca, que en el símbolo central unificador y el santuario del mundo árabe y de todo el Islam. La yihad, el deber de la guerra santa, es un concepto desarrollado de algunos versículos del Corán que durante el período de las grandes conquistas entre los siglos séptimo y décimo fueron interpretados, lo que no quiere decir correctamente interpretados, para definir el deber de cada varón musulmán libre, en edad adecuada y en completa posesión de sus facultades físicas e intelectuales, a prestar dicho servicio. Se os ha prescrito que combatáis aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os conviene. Dios sabe, mientras que vosotros no sabéis. Sura 2, 216. Luchar por la causa de la verdad es una de las más elevadas formas de caridad, dice un comentario a este pasaje. ¿Qué puedes ofrecer que sea más precioso que tu propia vida? Todas las tierras que no pertenezcan al territorio del Islam, Dar al Islam, deben ser conquistadas y por ello son conocidas como territorio de guerra, Dar al-Harb. Me ha sido ordenado luchar hasta que el hombre sepa que Dios es el único y que Mahoma es su profeta. Estas palabras han sido atribuidas al mismísimo Mahoma. En este texto, en este contexto, los judíos son acusados de haber tomado en vano la palabra de Dios, no obstante haberla recibido los primeros, como así también de haber rechazado e incluso asesinado a los últimos profetas de Dios. Amenazas explícitas aparecen en la Sura 17, 4, 8. Las mitologías de sacrificios y holocaustos que relata el Antiguo Testamento se atemperaron cuando, a partir del siglo 8 a.C., las matanzas fueron paulatinamente sustituidas por traslados en masa de poblaciones, por exilios, siendo el más famoso el del pueblo de Israel a Babilonia, y que siguió a la caída de Jerusalén. En el año 586, uno de los
uno de cuyos testimonios más bellos e inquietantes a la vez es el célebre Salmo 137. El impacto de la dominación persa con Ciro el Grande hacia el 539 cae Babilonia. Introduce un giro dramático en esta concepción del mal, pues la mitología irania era de carácter dualista, partiendo, como sabemos, de Zaratustra, y estaba llamada a ejercer una enorme influencia sobre el judaísmo y el cristianismo. Según este relato, el creador del mundo fue Ahura Mazda, un Dios de verdad y luz responsable de una creación perfecta. Sin embargo, un poder maligno, pleno de oscuridad y engaño, llamado Angra Mainyu, infundió en el mundo males de todo tipo, por lo que cayó en la ignorancia. Un conflicto entre estos dos poderes o fuerzas existe desde entonces, entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño. Según este relato, el creador del mundo fue Ahura Mazda, un Dios de verdad y luz responsable de una creación perfecta. Sin embargo, un poder maligno, pleno de oscuridad y engaño, llamado Angra Mainyu, infundió en el mundo males de todo tipo, por lo que se cayó en la ignorancia. Un conflicto entre estos dos poderes o fuerzas existe desde entonces, entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, y su escenario parece ser el corazón del hombre, cualquiera sea su raza o tribu. Para la visión persa, el hombre que se alinee con las fuerzas del bien deberá contribuir con palabras, pensamientos y hechos a la restauración de la perfección del universo. Quien elija hacerlo con las del mal vivirá con gran pesar en un infierno apropiado a su vida al final de los tiempos. Los poderes del mal jugarán las últimas y desesperadas bazas. Guerras y catástrofes generalizadas están aseguradas. Por fin un redentor llamado Saoschian se erigirá en vencedor. Angra Mainyu desaparecerá. Habrá una luminosa resurrección de los muertos y un nuevo tiempo comenzará. Este pensamiento dualista ejerció un influjo tan poderoso que no podemos menos que preguntarnos si no está resonando aún en la cabeza del autor hebreo del libro de Isaías, contemporáneo del rey persa Ciro y de la devolución por parte de este de Jerusalén al pueblo judío. En los famosos pasajes del capítulo 45 se lee: así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová, el que hago todo esto. Esta escatología va a dominar el panorama de la mitología del cercano oriente y dará lugar a la idea del rey salvador, el rey de reyes, que irá a librar batalla final con las fuerzas del mal. Esta idea también aparece en la India, en China y en Japón. Sin poder entrar en detalles, si seguimos la historia del pueblo judío, esta idea perdura hasta los tiempos de la comunidad del Qumran, cuyos miembros, que se consideraban a sí mismos como los hijos de la luz, estaban empeñados en una guerra a muerte que duraría 40 años contra los hijos de las tinieblas. Este clima se interrumpirá drásticamente con la irrupción de Cristo,
cuya prédica invierte totalmente de una vez para siempre los términos del problema. Leemos en Mateo 5, 43, 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Claramente aquí el mal ya no es vencido, sino que es superado. Una mitología de guerra es sustituida por una de paz, una digresión que creo oportuna, una leyenda que apareció pintada en el muro de un edificio de Nueva York recientemente. Parece recoger un lejano eco de esta ciudad en su actitud, en forma de amarga advertencia, pues decía, ojo por ojo dejará al mudo ciego. No podemos saber una digresión creo oportuna, una leyenda que apareció pintada en el muro de un edificio de Nueva York recientemente, parece recoger un lejano eco de esta actitud en forma de amarga advertencia, pues decía, ojo por ojo dejará al mundo ciego. No podemos saber qué estaría pensando el autor de este graffiti y si recomienda poner la otra mejilla, pero al menos acabar con la venganza es el buen comienzo. Como sabemos, este primer cristianismo es un cristianismo de renuncia. Basten estas pocas citas del Evangelio recién aludido para recordarlo. El que no toma su propia cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y quizás la más impresionante que aparece en 8:22. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, donde parecen haberse deslizado en el corpus canónico extrañas ideas sobre muerte y resurrección, por tanto, como estados espirituales. El ideal de esta enseñanza es el abandono ascético de toda preocupación mundana, sea familiar, comunitaria o de cualquier otro tipo, lo que la asemeja a las primeras enseñanzas budistas y jainistas. Se trata, como dice Campbell, de una enseñanza del bosque. Quizás la diferencia más importante del orden cualitativo con las visiones apocalípticas que le precedieron es el fin del mundo. El día del juicio y la posibilidad de salvación no deben esperarse ahora en el terreno del tiempo, sino en un presente psicológico que tiene lugar en el corazón de cada uno, y de la muerte propia a la que estamos inexorablemente abocados. En este sentido, el final del apócrifo Evangelio de Tomás no puede ser más contundente. Preguntado por sus discípulos sobre el tiempo en el que advendría el reino, Jesús respondió, no vendrá con una espera, no se dirá, ya está aquí o ya está allí, sino que el reino del Padre está esparcido sobre la tierra y los hombres no lo ven. El mal en la teología. No podemos extendernos aquí en las concepciones del mal de otras mitologías como las del lejano oriente. Lo que antecede nos da paso, eso sí,
a la teología cristiana. Es discurso generado en el seno del propio cristianismo y que surgió como necesidad imperiosa de una doble justificación. Por un lado, hacer digerible el acontecimiento, Cristo, la ruptura en el tiempo cíclico de los griegos que causa la encarnación de un Dios nada menos, y la promesa de redención que constituye su mensaje y justificación, y un mundo dominado por la especulación filosófica de la dominante cultura griega. Y por el otro, la casi imposible tarea de justificar la bondad de un Dios y de su creación ante la perpetua irrupción del mal en el mundo. Siendo esta la segunda cuestión que nos ocupa, veamos la respuesta de San Agustín, que se constituyó en el fundamento de la teología cristiana en lo que hace al tratamiento del mal. Como la petición del principio es la de un Dios absolutamente bueno y como consecuencia la imposibilidad de que haya mal en él o en su creación, el mal solo es concebible como una pura negatividad, como ausencia de bien, de un bien debido. Se precisará posteriormente, o mejor, como privación. Es en el hombre a partir de su libertad y por tanto de su voluntad que se produce la decisión de apartarse de lo que tiene más ser, infinitud y bondad, y declinar por el pecado hacia un estado en el que tiene menos ser, infinitud y bondad. El mal y la pérdida de la inmoralidad El mal y la pérdida de la inmortalidad son, como sabemos, la consecuencia inmediata de esta actitud. El amor a la criatura, asimismo, en primer lugar, pues somos la primera criatura que tenemos a mano, en lugar del amor a Dios, es la falta suprema. Dos amores han hecho dos ciudades, el amor a uno mismo hasta llegar a menospreciar a Dios ha hecho la ciudad terrestre, el amor a Dios hasta el desprecio y a uno mismo ha hecho la ciudad celeste. Como lo ha visto Sicher, hay dos polaridades del deseo y del sujeto, no dos mundos del ser. Esto sería plenamente aceptable si convenimos en que el deseo no engendra el mismo el ser, en que el ser no es sino deseo. En esta fórmula, San Agustín nos dice que el mal no tiene sustancia, que es un no ser o una nada, si se quiere, pero es una nada que ya no está en el orden general del cosmos, sino que corresponde al orden del suceso y se produce en un acto que es una decisión. En contra, Secundino dice: el alma queda rebajada cuando consiente el mal, de manera que cuando más baja se encuentra en el ser respecto a lo que ella es de manera suprema y desciende a lo que es un grado menor, es cuando tiene menos ser. Ahora bien, evidentemente el alma está tanto más cerca de la nada cuanto menos ser tiene, y por el hecho de tener menos ser, el alma tiende a no ser en modo alguno. Sin duda, el alma no llega al punto de perecer absolutamente y convertirse en pura nada. Pero es evidente que toda deficiencia es el principio del anonadamiento. Por tanto, la conclusión más potente de esta argumentación, que ahí hemos simplificado al máximo, es que el mal, si es la nada, no es pues nunca una sustancia,
pues en ese caso Dios sería el responsable por haber creado al hombre pecador, sino por tanto la conclusión más potente de esta argumentación, que aquí hemos simplificado al máximo, es que el mal, si es la nada, no es pues nunca una sustancia, pues en ese caso Dios sería el responsable por haber creado al hombre pecador, sino que el mal es deficiencia querida y por tanto responsable. Se comprobará que la voluntad mala no comenzó en el hombre a causa de la naturaleza de éste, con lo que el cuerpo queda despojado de un carácter de maldad per se y solo puede ser ocasión del pecado sino en la medida que la naturaleza ha sido sacada de la nada, de modo que nadie piense en la causa eficiente de la voluntad mala, pues esa causa no es eficiente, sino que es deficiente, puesto que descender del ser soberano hacia lo que tiene menos ser significa comenzar a tener una voluntad mala. Con todo, el descomunal esfuerzo de San Agustín para desustanciar el mal no puede ser completo. En efecto, el santo se ve obligado a precisar que la nada en la que está pensando no es de ninguna manera, que no tiene ninguna propiedad en sí capaz de constituirla como un orden propio o como una contracreación, y que además no es el modo alguno idéntica a la materia. No podría haber un mal radical dado como sustancia. Llega al extremo de decir, hasta aquel que empuja al mal, aunque sea el demonio, lo hace amando con su amor malo una cosa buena. Varias cuestiones se plantean aquí. Si nos atenemos a las palabras de Cristo en Lucas 23:34, perdónalos, Dios mío, pues no saben lo que hacen, cuando está ante sus captores, este amor malo y la deficiencia que lo origina se traduciría en ignorancia, falta de conocimiento, lo que puede aproximarnos otra vez a la gnosis. Por otro lado, la deprivación del bien, mientras no sea redimida, no conviene a su portador en un ser positivamente malo, desde que es capaz de ejecutar el mal. Dejamos planteadas apenas estas cuestiones. San Agustín cierra su argumentación respondiendo a la inevitable pregunta: si Dios no crea el mal, ni lo causa, ni lo quiere, ¿por qué lo permite? Leemos en el Enchiridión: el Dios Todopoderoso, a quien, como lo reconocen los mismos infieles, pertenece al dominio soberano de todas las cosas, porque es sumamente bueno, no tolerará jamás la existencia de algún mal en sus obras, si su omnipotencia y su bondad no fueran capaces de sacar el bien hasta del mal. Y profundiza: Dios ha juzgado que sacar el bien del mal es mejor que el no permitir la existencia de algún mal. E incluso escribe que Dios, sabiendo que Adán pecaría, dispuso sus planes con miras a utilizar para el bien al mismo que realizaría el mal, de suerte que la mala voluntad del hombre no destruye, sino por el contrario cumple la voluntad del Todopoderoso. La pregunta que nos hacemos inmediatamente es: ¿por qué, siendo Dios Todopoderoso, no creó al hombre simplemente bueno? ¿Por qué la necesidad de esa suerte de rodeo que es mal para hacer que su gracia se manifieste y abunde
En Romanos 5:20 leemos: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podríamos responder que la condición de criatura de Adán implica indefectiblemente una diferencia ontológica con la condición del Creador, de cuyos atributos no nos queda otro remedio que hablar analógicamente, ya que son infinitos, ilimitados y a la postre inconcebibles para nuestra mente finita. Quizá fue eso lo que el autor del libro de Job nos quiso decir, y a través de la demoledora interrogación a la que Jehová somete al justo sufriente. Por tanto, el relato de la caída parece ser la narración de algo inevitable, pues ¿de qué otro modo podía comportarse una criatura que, por el hecho de serlo, no puede no tener menos que su creador? Allí aparece estar la tragedia de la libertad, el más peligroso de los dones con que se dotó al hombre. Por otro lado, la condición de criatura implica la individualización y esta la multiplicidad, con lo que sin un mínimo amor a sí mismo, sin cierta cuota de narcisismo, diríamos hoy, las criaturas no podrían adaptarse a la vida a la que habían sido llamadas. Pero simultáneamente, la petición de obediencia, cuya manifestación es precisamente el no comerás, es lo primero que Dios les dice a sus criaturas, y es a la vez una limitación a ese amor. Es como si en verdad Dios les hubiera dicho: os he dado la vida, pero no debéis devolvérmela en cada acto que realicéis como una ofrenda. Esa sería la esencia de la inocencia expresada en la obediencia, y que establece que la libertad otorgada no es infinita, ni perfecta, ni absoluta, pues así solo puede ser la del propio Dios únicamente. También encontraríamos aquí, por tanto, el fundamento profundo del sacrificio. Evidentemente estamos abocados otra vez al misterio de la insondabilidad de los designios divinos, pues casi podríamos deducir de lo que antecede una cierta necesidad del mal, derivada de una limitación constitutiva e inevitable de la criatura, con lo que queda exculpada en cierto modo del mal que iba a causar. No obstante, la irrupción de Cristo viene a decirnos, a mostrarnos mejor que ese estado de inocencia es recuperable, que es posible una vida post-adánica, que es a la vez pre-adánica, precaída, queremos decir, y elimina por tanto el mal y la muerte. Esta eliminación es automática, sino esta eliminación no es automática, sino que el paradigma Cristo, con su vida, pasión y muerte, viene a convocar otra vez a nuestra voluntad y a nuestra libertad. Voluntad y libertad para aceptar o rechazar la actitud que propone ante la vida, pues ser como niños y poner la otra mejilla son actos y conductas que podemos aceptar o no, ejecutar y asumir libremente o no. No se puede soslayar aquí que en la escatología evangélica la redención individual, que implica una regeneración, se proyecta también a la totalidad de los hombres y se la incluye en el tiempo, en un momento del futuro en el que la historia se consumará, para dar paso a una realidad totalmente nueva, inimaginable y apenas simbolizable, que afectará incluso al cosmos. En efecto, en Marcos 13:31 se lee que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De más está decir que
No podemos abundar aquí en estas argumentaciones. El mal en la filosofía. Hasta aquí entonces una apretada síntesis de la visión de la teología cristiana sobre el mal, con sus notas de negatividad, voluntad y libertad por el lado humano y de permisibilidad por el lado divino. Nos resta ver entonces cómo ha sido tratado el problema del mal en la filosofía. Como no es posible abordarlo con todo el ámbito de esta disciplina, como no es posible abordarlo en todo el ámbito de esta disciplina, nos limitaremos a tres de los filósofos más representativos en el tratamiento de esta cuestión: Leibniz, Kant y Hegel. El primero, como sabemos, intentó una grandiosa teodicea, esto es, una justificación del mal mediante un portentoso esfuerzo filosófico, el esfuerzo que Kant intentaría luego desbaratar al reconducir el problema a la esfera de la razón práctica, y Hegel replantear finalmente en términos del movimiento del espíritu absoluto. La teodicea plantea que una parte de todas las formas del mal, y no sólo la moral, como en la tradición agustiniana, sino incluso el sufrimiento y la muerte, constituyen un mal metafísico y se originan en una imperfección ineluctable de los seres finitos, tesis que tiende a exculpar la falibilidad humana. Por tanto, sí es cierto que Dios no sabría crear otro Dios. Por otra parte, aporta a la lógica clásica el principio de razón suficiente que se enuncia como el principio del mejor y concibe a la creación presente como la triunfante entre una multiplicidad de mundos posibles que estarían en competencia con el seno del intelecto divino, creación que conjugaría el máximo de perfección con el mínimo de defectos. La noción del mejor de los mundos posibles, tan escarnecida por Voltaire en Cándido después del desastre del terremoto de Lisboa, no se puede comprender si no se percibe el nervio racional, vale decir el cálculo del máximo y del mínimo, del cual nuestro modelo del mundo es el resultado. La quiebra de la teodicea resulta de esto: no pudiendo acceder un intelecto finito a los datos de un cálculo grandioso, no le queda más que recoger los signos esparcidos del exceso de la perfección en relación a la imperfección, al hacer el balance entre el bien y el mal. Es necesario, por tanto, un fuerte optimismo humano para afirmar que el balance es en conjunto positivo, y porque no tenemos más que las migajas del principio de lo mejor, debemos contentarnos con su corolario estético, en virtud del cual el contraste entre lo negativo y lo positivo concurre a la armonía del todo. Visto de cerca, este argumento de la subsunción de los principios opuestos en una armonía básica que los contiene es un argumento de mucha potencia. Quizás en el fondo esté la idea de que en seno de la divinidad no hay ni bien ni mal, en realidad ningún atributo que podamos predicar, lo que nos acercaría a las teologías apofáticas o de la negativa, o de la vía negativa. Simultáneamente quedaría claro que el todo es anterior en un sentido ontológico a las partes, en este caso los opuestos bien y mal. En cierto modo, el todo parece
como siendo más real que sus manifestaciones. Si se nos permite una digresión, algo similar ocurre en un campo de pensamiento bien distinto. En efecto, en la Cábala, la manifestación más potente de la mística judía, vemos que en el mismo seno de las Sefirot, emanaciones aproximadamente, y especialmente en las últimas 7 coexisten el amor, chesed, gracia y bondad también, y la severidad, midat, adin, y poder que tiende a persistir en sí mismo, que juzga al mismo tiempo, limita. El mal, lo que aísla y separa, por definición, irrumpirá, según algunas escuelas, por la acción del hombre. Adán, que separa, que separa ambos árboles de la vida y de la ciencia, del bien y del mal, que en esta tradición estaban unidos al principio y formaban uno solo, con su acto de desobediencia, porque el conocimiento separado de la vida sería el mal mismo. Este gesto inauguraría desde esta perspectiva una visión del mal en la que éste se origina en un nuevo tipo de carencia, la de una instalación en las proximidades de una totalidad poseedora de lo real por excelencia, en una situación de exilio y anhelo irreprimible de recuperación. Por supuesto, no podemos entrar aquí en la crítica de la filosofía cristiana de inspiración tomista. Por supuesto, no podemos entrar aquí en la crítica de la filosofía cristiana de inspiración tomista hace a la teodicea leibniziana y a la mística judía. Por supuesto, no podemos entrar aquí en la crítica que la filosofía cristiana de inspiración tomista hace a la teodicea leibniziana y a la mística judía. Kant, por su parte, encierra la teología racional en el concepto de ilusión trascendental, asestando un fortísimo golpe a la base misma del discurso ontoteológico sobre el cual la teodicea se había edificado, desde San Agustín hasta Leibniz, obra que lleva a cabo en la crítica de la razón pura. Esto no significa que el mal desaparece de la escena filosófica, sino que para Kant debe ser remitido a la esfera de la práctica de la razón práctica. El mal es ahora aquello que no debe ser y que la acción debe combatir. Otra vez la cuestión se ve reconducida a donde San Agustín la había llevado. No puede preguntar de dónde viene el mal, sino de dónde viene que nosotros hagamos el mal. Simplificando, la acción mala es para Kant una actuación en la que el amor a sí mismo se convierte en principio supremo, lo cual sucede cuando el otro hombre, el destinatario de nuestra acción, queda denigrado a la condición de medio para nuestros propios fines, cuando se le engaña, utiliza o explota, atormenta o mata, cuando está en el centro de la autoafirmación egoísta en lugar de la obligación relativa a una vida común. No obstante, nuevamente el problema del sufrimiento es sacrificado al problema del mal moral. No obstante, nuevamente el problema del sufrimiento es sacrificado al problema del mal moral, que en San Agustín es por el expediente del pecado original o de la naturaleza y la imputación en masa de toda la humanidad. Por consiguiente, pero ahora con Kant
aparecen dos diferencias importantes. Por un lado, el sufrimiento deja de estar ligado a la esfera de la moralidad a título de punición o castigo. Por otro lado, la problemática del mal radica por otro lado, la problemática del mal radical rompe drásticamente con la cuestión del pecado original, repudiando además cualquier recurso a esquemas jurídicos o biológicos para explicar o postular cualquier presunta transmisión del mal. El principio del mal no es ningún modo el principio del mal no es en ningún modo un origen en el sentido temporal del término. Es solamente la máxima suprema que sirve de fundamento subjetivo último a todas las máximas maldades de nuestro libre albedrío. Esta máxima suprema funda la propensión al mal del conjunto del género humano. Aquí Kant se parece a San Agustín y se enfrenta a la predisposición al bien constitutiva de la voluntad buena, pero, y aquí se estrella también Kant con todo su poderío intelectual, se, la razón de ser de este mal radical es inescrutable. No hay ninguna causa comprensible por la cual el mal pueda venir a nosotros por vez primera. El mismo Kant, de manera admirable, parece haber reconocido como el pensamiento mítico y como San Agustín el fondo demoníaco de la libertad humana, pero con la sobriedad de un pensamiento atento a no transgredir el límite del conocimiento y a preservar la diferencia entre pensar y conocer un objeto. Hegel, por su parte, dará un lugar al mal o la negatividad en su dialéctica. En su sistema la negatividad es a todos los niveles, lo que constriñe a cada una de las figuras del espíritu a transmutarse en su contrario y a generar una nueva figura que a la vez conserva y suprime a la precedente. La dialéctica hace coincidir así audazmente y en todos los casos lo trágico y la lógica. Es necesario que algo muera para que algo más grande nazca. En este sentido, el malestar está por todas partes, pero por todas partes es superado también, en la medida en que la reconciliación vence siempre sobre la laceración. Pero otra vez queda escamoteado el sufrimiento, en una concepción del mundo donde el pantrajismo pero otra vez queda escamoteado el sufrimiento en una concepción del mundo donde el pantrajismo es sin cesar superado y conservado por el panlogismo, como lo ha visto bien Ricoeur. Hegel eleva esta lógica al sentido de la historia, donde la suerte del individuo queda enteramente subordinada al destino del espíritu de un pueblo y al espíritu del mundo. Como se sabe, este proceso culmina con el nacimiento del Estado moderno, donde se actualizaría por completo la libertad. La astucia de la razón consistiría en esto: el espíritu del mundo se sirve de las pasiones que animan a los grandes hombres que hacen la historia y despliega a través de ellos una intención segunda que aquellos ignoran, disimulada en la intención primera de los fines egoístas que su pasión les hace perseguir. Son los efectos no queridos de la acción individual los que sirven en el plano del espíritu del mundo, a través de la contribución de esta acción a fines más inmediatos perseguidos por cada espíritu del pueblo. También Hegel nos advierte de que la historia no es
el terreno de la felicidad. También Hegel nos advierte de que la historia no es el terreno de la felicidad. Pero si la historia defrauda a los grandes hombres negándoles la felicidad, ¿qué queda para las víctimas que hemos visto y veremos desfilar a través del terrible siglo XX y los del comienzo del XXI, que promete escenarios más atroces aún si cabe? En el sistema de Hegel, la disociación entre consolación y reconciliación no puede menos que aparecer como escandalosa. Conclusiones. ¿Qué podemos decir entonces acerca del mal? ¿Qué podemos decir? Digo, que sea prudente y sensato después del fatigoso recorrido que acabamos de hacer, necesariamente incompleto y en estilo telegráfico. Hemos visto que tantos el ámbito mitológico como el teológico y el filosófico, el mal aparece como algo con lo que irreductiblemente y a priori debemos contar, pues ya está ahí y es parte del argumento de la obra de la humanidad que la humanidad debe representar. En general es imputable en el discurso de las grandes religiones monoteístas a una carencia, a un déficit ontológico originario de un mal uso de la libertad, esa camisa de fuego que a veces querríamos arrancarnos. Para el mundo oriental, menos propenso a deliberar sobre su justificación, es cierto, aparece como inevitable, como un rasgo de la creación. Su superación, el inimaginable estado en el que ya no existiría, aparece en el nivel colectivo, como escatológicamente diferido a los relatos oficiales de las grandes religiones, aunque el esfuerzo individual puede contribuir a hacerlo visible ya mismo. Pero no se espere que se brinde una explicación o que se le dé un contenido a ese esfuerzo, pues constituyen algo que cada uno deberá hallar y perderlos y devolverlos y hallar. Muchas veces en las conferencias anteriores y los intercambios subsiguientes se ha insistido en la necesidad de no negar el mal ni rehuirle, ni imputárselo exclusivamente a un otro que elijamos, para no crearnos la ilusión de estar en el bien. ¿Con qué actitud afrontar esta cuestión entonces? Un bellísimo poema, Eros y Psique, Fernando Pessoa, relata las vicisitudes que atraviesa un príncipe para llegar hasta donde está su princesa dormida, y dice: él tenía que, tentado, vencer el mal y el bien antes que, ya liberado, dejase el camino errado por el que la princesa le conducía. En un bellísimo poema, Eros y Psique, de Fernando Pessoa, relata las vicisitudes que atraviesa el príncipe para llegar hasta donde está su princesa dormida, y dice: él tenía que, tentado, vencer el mal y el bien antes que, ya liberado, dejase el camino errado por el que a la princesa le conducía. Vencer el mal y el bien con los que algo o alguien nos quiere tentar, esa parece ser la cuestión, pues se nos presentan como ilusiones o espejismos de nuestro estado presente. Pero ¿cómo? Permítanme recurrir a manera de respuesta a una vieja historia que me acompaña desde hace 30 años, y con esto termino. Conocida es la misteriosa enfermedad
que paralizaba al viejo rey, poseedor del secreto del general. Por lo demás, no era él solo el quien sufría, todo en torno a él se derrumbaba, se esterilizaba. El palacio, las torres, los jardines, los animales ya no se multiplicaban, los árboles no daban fruto, se secaban las fuentes. Muchos médicos habían intentado sanar al rey pescador, ningún resultado obtuvieron. Día y noche llegaban caballeros y empezaban por preguntar nuevas de la salud del rey. Un solo caballero pobre, desconocido, hasta un poco ridículo, se permite ignorar la etiqueta y la cortesía. Su nombre es Parsifal. Sin tener en cuenta el ceremonial cortesano, se dirige al rey y sin ningún preámbulo le pregunta al acercársele, ¿dónde está el general? En el mismo instante todo se transforma. El rey se alza de su lecho de dolores. En el mismo instante todo se transforma. El rey se alza de su lecho de dolores. Los ríos y las fuentes vuelven a correr. Renace la vegetación. El castillo se restaura milagrosamente. Las palabras de Parsifal habían bastado para regenerar la naturaleza entera. Pero es que estas pocas palabras eran el problema central, el único problema que podía interesar no solo al rey pescador, sino al cosmos entero, donde se halla lo real por excelencia, lo sagrado, el centro de la vida y la fuente de la inmortalidad, donde estaba el santo general. A nadie le había a nadie se le había ocurrido hacer esta pregunta central antes de que la hiciera Parsifal, y el mundo entero perecía por esta indiferencia metafísica y religiosa, por tamaña falta de imaginación, por tal la ausencia de deseo de lo real. En este ámbito que aquí se denomina lo sagrado o el centro, es ya para nosotros bien y mal, serían indistinguibles e inexistentes. En el ámbito donde solo encontramos, por así decirlo, abismo y silencio, el abismo y el silencio semejantes, debemos suponerlo, a los que precedieron a la creación. Está claro que la pregunta sincera parece ser el camino y por tanto la obtención la obtención de conocimiento, o mejor, sabiduría, que nos puede conducir hasta allí. Comentando este mito, Elíade apunta a algo sustancial. Este pequeño detalle de un grandioso mito europeo nos revela por lo menos un lado desconocido del simbolismo del centro. No solo existe una íntima solidaridad entre la vida universal y la salud del hombre, sino que basta con plantear el problema de la salud, basta con plantear el problema central, es decir, el problema para que la vida cósmica se regenere perpetuamente y en lo que hoy nos ocupa el mal sea superado. Porque muchas veces, como parece mostrar el fragmento mítico, la muerte y el mal, por tanto, no es más que el resultado de nuestra indiferencia ante la inmortalidad. Quizá la recuperación de una actitud de pregunta, pero de pregunta por lo que cada uno considere lo esencial, sea la posibilidad de profundizar acerca del mal y de la guerra. Nada más, gracias. Fin de este ensayo sobre el mal
y también sobre el bien.